Hola, ¿cómo están? Estamos en un programa más de Charlando con los Investigadores. Como ustedes saben, es la segunda temporada y se encuentra conmigo hoy el doctorante Omar Almaraz Rodríguez, que bueno, pues nos trae varios temas de interés. Como ustedes saben, pues él estuvo en la primera temporada y sigue haciendo investigación. ¿Cómo estás, Omar? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias nuevamente por tu invitación y saludos a la gente que nos está siguiendo esta transmisión. Muy bien, y comentarte, Omar, que bueno, estamos trabajando en colaboración con Transforma TV y Radio UPD para darle mayor difusión a las investigaciones que se hacen dentro de la institución. Y bueno, qué más que agradecerte el espacio, que sabemos que tienes mucho trabajo en cuestión de investigación, estás por terminar tu doctorado y sigues Así es. trabajando en la tesis. Entonces, pues bueno, este espacio que nos permites para poder entrevistarte, pues te lo agradecemos mucho. Y bueno, pues comentarle que esta investigación que nos trae ahora Omar se llama Operatividad del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital en la ciudad de Durango. Omar, háblanos un poquito acerca de cómo surge el interés por este tipo de proyectos. Sí, mira, aquí la idea es que llega un nuevo programa a la ciudad de Durango, ¿no? Desde el 2013 se empieza a dar este proyecto a nivel nacional, donde se empieza a dotar a los alumnos de primaria con equipos de cómputo, con tabletas digitales. Entonces, a nosotros nos surge la inquietud de saber en qué manera se está transformando la manera de enseñar en la escuela primaria con estos equipos tecnológicos. En el año 2015 se dota a los alumnos de quinto grado de la ciudad de Durango con tabletas digitales. Entonces esto supone una modificación de las prácticas de enseñanza del maestro y la intención de esta investigación pues es ir a ver qué es lo que está pasando. Lo manejamos como un estudio exploratorio Ujú. para ver cuáles son las estrategias que están utilizando los maestros en relación con las actividades que maneja el programa, que propone, sí, de esta manera el programa. Oye, ¿cuáles son las categorías que están evaluando o cómo lo están planteando? Eh, Mira, las categorías las tomamos a partir de los propósitos que tiene el programa, ¿no? Cuando lanzan el programa nos dice que uno de los propósitos es disminuir las brechas digitales de los alumnos, de la familia, de la sociedad y transformar las prácticas de enseñanza del maestro. Y para ello nos proponen algunas estrategias, ¿no? Nos ponen 6 estrategias principales para modificar estas estrategias y aplicar así las tabletas. Una de ellas es el aprendizaje activo, donde los alumnos pues se envuelven en su proceso de aprendizaje, ¿no? Ellos saben lo que deben de aprender, saben lo que están aprendiendo y lo que les falta por aprender. Aquí se quita del centro del proceso al Ujú. maestro, ¿sí? Y los alumnos investigan, los alumnos conocen, indagan en diferentes fuentes, ¿no? Entonces, ellos se hacen responsables de su propio aprendizaje. Ujú. Tenemos además del aprendizaje activo, el aprendizaje basado en problemas, Ujú. donde los alumnos trabajan con problemáticas de su vida cotidiana, donde ellos se les proponen problemas y ellos los resuelven haciendo uso de la tecnología, ¿no? Ayudando a esto tenemos el aprendizaje basado en proyectos donde los alumnos planean, ¿sí? Realizan los proyectos y finalmente los evalúan, Ujú. ¿sí? Tenemos también lo que es un modelo pedagógico que se llama clase invertida, Ujú. ¿sí? Donde se aprovechan las tabletas, todas estas cuestiones tecnológicas para que el alumno vea documentos en su casa, para que el alumno vea videos en su casa, aprovecha al máximo el tiempo en casa y entonces regresan a la escuela y aquí se utiliza el tiempo para realizar actividades significativas, Ujú. ya con la información que ellos traen, ¿no? Entonces, tenemos también aquí lo que es el pensamiento de diseño y el pensamiento visual, donde los alumnos transforman esos textos grandes en ideas cortas, donde los organizan por medio de Ujú. cuadros sinópticos, mapas mentales, etcétera. Entonces nos pide el programa el mezclar estas estrategias para obtener una transformación dentro del aula de clase, ¿sí? Teniendo de por medio estas tabletas digitales. Ujú.
Y bueno, en este aspecto, pues lo que nos planteas es interesante porque, bueno, estamos entrando a una era digital en las instituciones de nivel básico, ¿no? Pero pues también me gustaría que nos dieras ahí algunos, ¿cuál fue el objetivo de la investigación así específico y los objetivos generales que tú estás Ujú, planteando dentro de esta investigación? Y también nos hablaras un poquito acerca de la metodología que utilizaste para poder explicar, porque supongo que lo hiciste en una zona específica de Durango, el sí, estudio, y no lo hiciste en las zonas serranas del estado, en donde, por ejemplo, pueden existir otras problemáticas, ¿no? así es. Se realiza en varias escuelas, en varias Ujú, zonas escolares de aquí de la ciudad de Durango, con 153 alumnos ujú, de quinto grado, precisamente para saber cuáles son los factores que influyen, ¿no? Ahora que me preguntas de los propósitos de la ujú, investigación, es al momento de nosotros tener estas categorías que te mencionaba hace un momento, esas 6 estrategias, entonces hicimos una operacionalización de esas estrategias y las dejamos en algunos ítems que demostrarían que los maestros están realizando esas actividades o no las están realizando. Entonces sería obtener cuáles son las actividades que más se realizan y cuáles son las actividades que menos se realizan, es decir, obtener las fortalezas y las debilidades del programa. Y también el ver, como mencionabas hace un momento, cuáles son los factores que pudieran intervenir en que se aplicaran de mayor forma en ujú, algún lugar que en otro, ¿no? Como te mencionaba, es un estudio exploratorio, ya que no tenemos al momento publicado en ningún ujú. medio, en ninguna revista, no se tiene publicado alguna cuestión de cómo vaya funcionando este programa, ¿no? No se tienen instrumentos todavía que pudiéramos tomar para aplicar. Por lo tanto, nosotros elaboramos ese cuestionario, ¿no? Ujú, En base a la información que da el mismo programa, en un documento que se llama Herramientas para el docente, ¿no? ujú, Entonces, en base a estos objetivos, nosotros planteamos una investigación de tipo ujú, cuantitativo, ¿sí? Donde vamos a recoger la información en una sola aplicación, ¿sí? Entonces asistimos a las escuelas, a los grupos de quinto grado y recogimos nosotros la información y entonces realizamos análisis estadísticos con un programa que se llama SPSS, ajá. ¿sí? Y a partir de aquí podemos nosotros ofrecer algunos resultados, algunos hallazgos que encontramos dentro de esta investigación, ¿no? Ujú. Y en este caso, ¿cuántos ítems utilizaron para poder sacar la información y cuál fue la metodología que aplicaron? Ajá. Mira, los ítems fueron 30, al Ujú, final resultaron 30, de aquí es de donde sale el número de aplicaciones de 150, ujú, ¿no? Aplicamos 153. Cabe recordar que estas aplicaciones se realizaron en escuelas de tiempo completo o ujú, escuelas de tiempo regular también, turno matutino y turno vespertino, en escuelas con poco equipamiento, escuelas con mucho ujú. equipamiento, ¿sí? Em, para poder obtener ese tipo de resultados. Como te mencionaba, pues es cuantitativo aquí y todo lo vamos a obtener por medio de estadística descriptiva y por Ujú. medio de estadística inferencial. Oye, en este caso, Omar, ¿hubo alguna diferencia entre la infraestructura que maneja una institución de educación primaria equipada y otra que no tiene tanta equipación en el aspecto de la enseñanza? Porque es algo interesante, o Ujú, sea, las tablets son para todos los de así quinto es. grado, pero relativamente ya me acabas de meter una categoría interesante entre la infraestructura de una escuela que tiene mayor suficiencia en aparatos Ujú, tecnológicos que otra, ¿no? así es. Eh, este, este es el motivo que, por ejemplo, mira, fuimos a una Ujú, escuela donde está la maestra con las tabletas, ujú, sin embargo no se cuenta con un proyector para ujú. empezar. Entonces eso ya deja fuera muchas actividades que requerirían que el alumno presentara lo Ajá, que hizo en su tableta a los demás, ¿no? Donde no tenía un router, por ejemplo, ajá, y eso impide la conectividad entre las tabletas. Entonces vamos a ir dejando de lado ese tipo de actividades donde ajá, el alumno realiza presentaciones, donde el alumno comparte sus imágenes, sus esquemas con los demás alumnos. Nos va a impedir un poquito esa comunicación, ¿no? Aquí, para que funcione ajá. óptimamente el programa, se requerían de algunas cuestiones, ¿no? Se requería primero las tabletas, que todos los Ujú, alumnos tuvieran su tableta, ¿sí? Segundo, que hubiera un proyector, ujú, ¿sí?
La tercera parte sería ese router para interconectar las tabletas y se mencionaba también con la introducción del programa un aparato Miracast, que Ujú, es algo parecido al Google Cast, pero ujú, viene siendo para Microsoft, ¿no? Donde los alumnos puedan, es decir, el maestro puede en cierto momento proyectar su pantalla en el proyector, ujú. ¿no? Y entonces puede decidir si vemos lo que está viendo en pantalla tal alumno o Ajá. tal alumna, ¿no? Y podemos hacer comparaciones ahí con lo que está haciendo uno y otro de una Ujú, forma sencilla. Entonces sí va a influir en esas cuestiones, ¿no? Ahorita vamos a hablar, si gustas, de estadísticas ujú. que obtuvimos, donde ya te diría más, con más precisión cuáles fueron las diferencias, ¿no? Entre una escuela y otra. Sí, porque también eso es interesante lo que estás planteando en el aspecto de los puntos que analizamos al principio, ¿no? Del Sí. manual que se le da al docente con el objetivo de que tiene que cumplir las competencias Ujú. adquiridas con la tecnología y que, bueno, tú estás retomando a partir de un análisis también de infraestructura, que ya estás Así es. mezclando otros de los aspectos. Entonces, sí me gustaría que abordáramos los resultados, porque son Ajá. interesantes, o sea, ver esta parte del análisis que estás planteando entre cuáles son los beneficios de utilizar este tipo de herramientas y cuáles son los obstáculos que en ocasiones se tienen en el salón de clases o en la institución para poder desarrollar el aprendizaje esperado. Así es. Mira, primeramente obtuvimos lo que son las Ajá. fortalezas y debilidades, ¿no? Ujú, Por aquí tenemos una media general ujú, de 3.24, ¿no? En una escala del 1 al 5, ujú. lo cual nos quiere decir que no se está utilizando mucho las actividades recomendadas por el programa, ¿eh? Recordemos que el 1 significaba casi, perdón, nunca, el 2 casi nunca, el 3 algunas veces, el 4 casi siempre y el 5 Siempre. siempre. Ujú, Entonces obtenemos como una media un resultado de que se utilizan algunas veces las actividades, ¿no? En la mayoría de las escuelas en las que acudimos a presentar el cuestionario nos damos cuenta pues que las tablets estaban guardadas, ¿sí? Y se utilizan, según el maestro, solamente para algunas actividades, ¿no? Entonces, para empezar, ahí está ese resultado que es interesante, ujú, ¿no? Que solo se utilizan algunas veces en general, ujú. todos los ítems. Tenemos algunos ítems que se utilizan más que otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos ítems que tienden al casi siempre. Ajá. Tenemos únicamente 4 ítems que tienden al casi siempre, ¿no? En este, perdón, de esta forma podemos nosotros Ajá. detectar el uso de procesadores de texto Ajá. como la actividad que más se utiliza, ¿no? La más común, Ujú, con una media de 4.20. Detectamos la compartición de los conocimientos adquiridos con la familia, ujú, esa compartición de lo que hacen los alumnos en la escuela, en la familia, que también era uno de los ujú, propósitos del programa. Lo que es la identificación de la facilidad del procedimiento a utilizar para llegar a la resolución de un ajá. problema. A los alumnos se les facilita esa parte, los procedimientos a seguir para llegar a la resolución de un problema con el uso de las tabletas. Y por último, el último ítem que también tendría al casi siempre sería el uso de mapas mentales o cuadros Ujú, sinópticos. Estas son las actividades fuertes, ¿no? Las que más se realizan, ¿sí? Y también en contraparte tenemos ujú. actividades que tienden al casi nunca, Ajá. en este caso, ¿no? En este caso, fíjate, tiene que ver con lo que te comentaba hace un ratito, ¿no? El ver y analizar y criticar las imágenes de otros alumnos, de Ujú, otros compañeros, ¿no? Nos dice que son de las actividades que casi nunca se realizan, ¿sí? Y también tal vez tenga que ver eso que mencionábamos hace un rato de la ujú. infraestructura, ¿no? El uso de sonidos es otra parte que no se está utilizando en los proyectos. El uso de las hojas de cálculo, ¿sí? Y finalmente los alumnos nos dicen que las actividades no les plantean problemas que ellos desarrollen en su vida Ujú. cotidiana, ¿no? Que no se están manejando las actividades. Muchas veces nos ponen las actividades que vienen en el libro, Ajá. aunque no vayan con nuestro contexto, ¿no? Ujú. No sean situaciones que enfrentemos nosotros cotidianamente. Porque fíjate, Así. es algo muy interesante, Omar. Estás planteando dos vertientes importantes y son en cuestión del contexto en donde se desenvuelve Ajá. el alumno. Porque la primera parte, pues pueden dominar esta parte de los textos, Ujú. ¿cómo se llaman? Los procesadores de textos, a partir de un conocimiento ya previo que trae el Así es. alumno de un bagaje social que lleva
en cuestión de manejar celulares, tabletas o el uso de computadoras en su casa. Y la otra, la desventaja, es la parte del aprendizaje a partir de lo que te está proponiendo tu otro, ¿no? El otro. Ajá. O sea, y entonces ahí es donde se les complica porque no se están llevando así tal cual los puntos que nos estás planteando tú al principio, ¿no? O sea, Así es. de que el maestro pueda fungir como un intermediario para dar solución a ese conflicto que se tiene, ¿no? Así es, y desde un punto de vista constructivista Ajá. nos dirían que el alumno aprende hasta el momento en que comparte, ¿no? Ujú. En que compara lo que él hizo con las demás personas. Y le añadiríamos Sí, ahí, Omar, la parte de la infraestructura, que es así la es. otra de las cuestiones que nos estás diciendo. O sea, que yo Ajá, supongo que ahorita, más adelante nos vas a dar esta parte entre sí, la una constatación entre los que sí tienen todo de tecnología, escuelas que están dotadas al 100% de los utensilios tecnológicos y el otro aspecto, las que carecen de tales cosas, ¿no? así es. Que también se podría resolver ya que los maestros, pues, Ajá, hay maestros que buscan por donde sea la ajá, forma de llevar esa compartición ujú, de conocimientos entre los alumnos, ¿no? Entonces, tenga que ver con la infraestructura, pero ujú, también tiene que ver con las habilidades docentes, ajá, ¿sí? Bueno, entonces, fíjate, una vez que ya tenemos fortalezas y debilidades, vamos a pasar al análisis inferencial, ¿no? ujú, A ver si existen diferencias significativas entre los alumnos de la mañana, en la tarde, o escuelas de tiempo regular, o escuelas de tiempo completo, escuelas con infraestructura, sin infraestructura, etcétera, ¿no? Para ello aplicamos análisis no paramétricos, como es el Kruskal-Wallis, ujú, para hacer contraste entre entre variables que tienen más de dos grupos, ujú. y utilizamos Demand-Whitney para hacer contraste entre variables que tienen únicamente dos grupos, ¿no? Entonces, comenzamos, y la primera diferencia significativa es entre los alumnos de turno matutino y turno Ujú. vespertino. Un ítem nos lanza diferencias significativas en la forma en que contestan los alumnos, y esta es el- la facilidad para los alumnos dice, nos permite identificar fácilmente lo que se tiene que realizar para resolver un Ujú. problema, ¿sí? Nos contesta con una mayor media los alumnos de la mañana, del turno matutino, ¿no? Entonces habría que realizar investigación por qué se está dando este fenómeno en la tarde, ¿no? A los alumnos de la mañana les está resultando más comprensible la forma de trabajar con las tabletas, ¿no? O sea, ustedes no hicieron ese estudio, solamente aportan el dato para que Así es. a posteriori puedan los doctorantes o los de maestría poder analizar este campo de investigación. Se puede Ya analizar desde el contexto en el posteriormente, que. ¿sí? Muy bien. Eso es un dato Ajá, que nos está aportando esto, ¿no? ajá. ¿Sí? Em, Donde sí tenemos diferencias más significativas es en la parte de las escuelas de tiempo regular Ujú. comparado con las escuelas de tiempo completo, ¿no? A favor completamente de las escuelas de tiempo completo. Fíjate, aquí tenemos un dato muy interesante, que los maestros tienen una percepción de que necesitamos más tiempo para Ajá. trabajar con la tecnología, ¿no? Y así muchos maestros nos lo externaban al momento de ir a aplicar los instrumentos, ¿no? Nos decían, es que casi no hay tiempo para realizar este tipo de actividades, ¿no? Entonces, nos vemos nosotros que se ven favorecidas estas actividades en las escuelas de tiempo completo, precisamente, ¿no? Y tenemos algunos ítems específicos, ¿no? Donde los alumnos de las escuelas de tiempo completo nos dicen, aquí sí las hacemos con más Ujú. frecuencia, ¿no? Y es la cuestión de ver videos y documentos dentro de la clase y en las casas también, ¿sí? Otro ítem es el de hacer presentaciones a los compañeros, desde la realización de la presentación, ¿no? Que es utilizando el PowerPoint en este caso, ¿sí? Lo que es el uso de las hojas de cálculo, obtenemos una media mayor en escuelas de tiempo completo, y en la cuestión del uso de sonidos y videos para los proyectos, ¿sí? Entonces aquí, mediante estos datos, nos podemos imaginar a los alumnos haciendo sus proyectos con un poquito más de tiempo, ¿no? Que les permiten tomar videos como evidencias, les permiten tomar sonidos de lo que está sucediendo cuando ellos hacen el proyecto, del tiempo de elaborar la presentación y de presentárselas a sus compañeros, ¿no? Así como el ver videos dentro del aula, Ujú. ¿sí? Todo ese tipo de actividades se ven favorecidas mientras más tiempo tengan los maestros para hacerlas. Que a lo mejor por la mañana los maestros dicen, tenemos más poco tiempo en escuelas de tiempo Ujú. regular, ¿sí? Tenemos poco tiempo y no nos va a alcanzar el tiempo
si nos ponemos a hacer todos los días este tipo de Sí, actividades, ¿no? sobre todo porque están siguiendo su plan y programa de estudio que traen elaborado, ¿no? O Así sea, es el problema que con el agotamiento ajá, de los contenidos sí, que tienen que exactamente. abordar, ¿no? Y acá, pues en tiempo completo también otra de las cosas que puntualizabas tú, la infraestructura, o sea, el Ujú, recurso que se tiene para poder tener mucho mejor aparatos y estas cosas, ¿no? ajá. Que es lo que te está arrojando en este aspecto. Fíjate que es muy interesante, Omar, estos datos que nos estás aportando a partir de la evaluación de las escuelas de tiempo completo y las de tiempo regular. O sea, sí, sí se ve mucho la Ajá. diferencia entre una y otra. Sí, fíjate, es lo que estábamos analizando Ajá. aquí y sí, sí sería cuestión, aquí en este aspecto nosotros damos la recomendación Ujú, a las escuelas de tiempo regular que checaran estas actividades precisamente que tienen que ver con el aula invertida, ¿no? Perdón, la clase invertida. ujú, Sí se podría a lo mejor eficientar el tiempo si nosotros hacemos que los alumnos antes vean los documentos, vean los videos que nosotros les proponemos, que los vean en casa y al regresar en la escuela, pues hacer actividades ujú. significativas con ese tipo de documentos que nosotros ya analizamos, ¿no? Oye, Omar, y bueno, ya para finalizar el programa, yo quisiera que nos hablaras un poquito acerca de las conclusiones del tema que, pues bueno, que arrojaron, Ujú. sus aportaciones en el ámbito social y académico, y también nos hablaras un poco acerca de dónde se ha publicado para que la gente pueda consultar, porque esta investigación deja muchas ramas para investigar, o sea, lo que Así están es. aportando ustedes es una parte de que se puede hacer a mayor profundidad, que gente que la quiera analizar o estudiar a mayor profundidad, pues lo puede hacer desde diferentes perspectivas, desde el contexto, desde las cuestiones de aprendizaje, de la forma de cómo planea o cómo estructura su clase el maestro. O sea, es algo muy importante y estás dando buenos datos. Entonces, quisiera que nos dijeras dónde se publica y las conclusiones que llegó. Así es, mira, es muy importante esa parte. A nosotros nos hubiera gustado encontrarnos con más investigaciones previas sobre esto al momento de hacer esta investigación, ¿no? El momento de no encontrarlos es lo que nos lleva a hacer un estudio Ujú, exploratorio. Entonces, como estudio exploratorio, les va a servir a otras personas que quieran ya sea utilizar el instrumento con otras variables o ya sea comparar los datos que ellos obtuvieron con los datos que se obtuvieron aquí o realizar el estudio en otras ciudades, ¿no? ujú, Eh, en cuanto a las conclusiones, ¿sí? Primeramente, me faltaría mencionar que hubo diferencias significativas entre las escuelas que tienen equipamiento ujú. y las que no lo tienen en el aspecto de la compartición de imágenes y compartición de información, ¿sí? Con los demás alumnos de la clase. Te comentaba esto que tal vez podía ser por la falta de ese aparato Miracast, ¿no? Ujú. eh, es una relación que se da entre los que no tienen equipamiento y los que sí lo tienen, o sea, los que no tienen nada y los que sí Ajá. tienen, los que tienen todo, ¿no? Porque tenemos dos de las escuelas tenían acceso al internet incluso, ¿no? Entonces se desarrollan más este tipo de actividades y de visualización de videos y de documentos en el aula. También se ven más favorecidas en este aspecto. Entonces, como conclusión, nosotros diríamos y sugeriríamos que se revisaran más a fondo si se va a brindar actualización a los maestros en este aspecto. Nos comentaban los maestros Ujú. que les haría más falta a ellos, y lo comprobamos, lo constatamos con el estudio, les haría más falta a ellos trabajar en los cursos actividades que tuvieran que ver con estos 6 modelos que presentamos, ¿no? Nos comentaban que los cursos eran, bueno, como fueron los básicos, fueron enseñarlos a aprender el tablet y a manejarlo. Sin embargo, no dicen ellos que no aprendieron cómo realizar la clase invertida Ujú. y cómo hacer un buen manejo por proyectos y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, que la actualización vaya en ese sentido, ¿no? Hacia lo pedagógico y ver aquí concluimos también que es muy importante el tiempo que tienen los maestros para realizar las actividades y es importante la infraestructura con la que cuentan, ¿no? Aquí hay una cuestión también que podría inferir mucho en esto, ¿sí? Que es las habilidades digitales de los Ujú. maestros, las habilidades que tienen los maestros, porque así a simple vista podemos detectar a maestros que saben mucho de tecnología y ellos buscan diferentes formas para lograr esos conocimientos de los alumnos, para enseñarlos a manejar programas y va a ser diferente a un maestro que no tenga esas habilidades, ¿no?
Aquí en este caso sería un estudio que comparara, ¿sí? Un estudio correlacional. Sin embargo, este estudio no llega a este nivel y nosotros nos parecería interesante que se estudiara con nuevas variables, ¿no? Entonces, pues sería finalmente eso, ¿no? En cuanto a la publicación del artículo, sí, lo presentamos en el quinto coloquio de investigación de la REDIE. Por lo tanto, si alguien quiere encontrar datos más precisos, si quiere encontrar el instrumento, lo puede encontrar en la memoria de este coloquio, Ujú. ¿sí? Esta investigación fue presentada también en UGED TV, ¿sí? Y se encuentra en su proceso de publicación en una revista que se llama Horizontes Ujú. Pedagógicos, que se publica en Bogotá, Colombia, pero todavía está en su proceso de publicación, ¿no? Muy bien, pues bueno, ¿algo más que quisieras añadir, Omar? No, pues agradecerte por tu invitación y pues agradecer a las personas que nos visualizan por este medio, por YouTube en Transforma TV y por Radio Educación. Muy bien, pues muchas gracias y nos estamos despidiendo de este programa de Charlando con los Investigadores. Nos vemos hasta la próxima.